por la psicóloga Jennifer Solano, la psicóloga Margarita Torres y quien les habla Blanca Naya, queremos compartir con todos ustedes este masterclass esta semana, relacionado a la prevención del abuso sexual y la violencia infantil. En este masterclass recordaremos qué es el abuso sexual, tipos de abuso, perfil del abusador, secretos adecuados e inadecuados, factores protectores y lo más importante, tener presente la línea del ICF para realizar cualquier denuncia, que es la 141. Recordemos que este masterclass es la retroalimentación del tema anterior, la violencia sexual infantil. Vamos a iniciar. Entonces, implica la intención de satisfacer las necesidades del abusador, sexuales o no, como lo es de buscar el poder en el niño o la niña. Los adolescentes también pueden experimentar violencia sexual desde sus compañeros e incluso en el contexto de una cita o una relación íntima. Recordemos que todos los niños y las niñas pueden ser violentados sexualmente por adultos o por otros familiares. Además, la violencia sexual infantil incluye el incesto, es decir, la violencia sexual por parte de un familiar o un pariente cercano del menor. Nosotros tenemos tres tipos de violencia sexual. Entonces vamos a ver la primera, violencia sexual sin contacto, la segunda, violencia sexual con contacto y relaciones sexuales, y la tercera, violencia sexual con contacto sin relaciones sexuales. Entonces la primera, violencia sexual sin contacto, por ejemplo, amenazas de violencia sexual, acoso sexual verbal, solicitud sexual, exposición de incidentes, exposición de niños y niñas a la pornografía. La violencia sexual con contacto y relaciones sexuales. Dicho de otro modo, esta es la agresión sexual o la violación. La tercera, que es la violencia sexual con contacto sin relaciones sexuales, es decir, involucra otros actos tales como tocar, acariciar y besar inapropiadamente. La violencia sexual infantil a menudo se lleva a cabo sin fuerza física, pero manipulación psicológica, emocional o material. Puede continuar varias semanas e incluso por años, como episodios repetitivos que evalúan más invasivos en el tiempo, y también pueden ocurrir en una sola ocasión. Muchas gracias. Buenos días a todas las familias. Les recuerdo, mi nombre es Jennifer Solano, compañera de Blanca y de Margarita en esta UAFO número 1 de Florida Blanca. Hoy vengo a compartir lo que sé acerca de este tema que tiene tanta tela de dónde cortar, que tiene tantos aspectos importantes, que nosotros como cuidadores, como padres, como abuelos, como familiares, como tíos, como en cualquier rol que podamos ejercer en nuestras vidas, debemos tener en cuenta. Entonces, hoy les vengo a traer un punto muy importante, y es cuál es ese perfil del abusador, ¿sí? Recordemos que no solo estamos hablando del abuso sexual, sino del abuso en general. Sin embargo, nos estamos enfocando un poco más en el abuso sexual, que es el miedo que más tenemos frente a nuestra familia, frente a nuestros niños, niñas y adolescentes. Entonces, es muy importante reconocer que los abusadores pueden ser externos, pueden ser personas que no conocemos, pueden ser personas cercanas a nuestra familia, e incluso, y más impactante, son personas que están dentro de nuestra familia, que hacen parte de nuestra confianza, abusan de ella y por tal motivo cometen estos abusos frente a nuestros niños, niñas y adolescentes. Entonces recordemos que no solamente el abuso sexual habla de penetración, sino también de tocamientos, de exponer a los niños a videos, a fotos, a estímulos visuales y auditivos de tipo sexual, como ver pornografía, como escuchar sonidos de determinados actos sexuales, poner al niño a ver a otras personas masturbarse, tocarse, cualquier tipo de actividad relacionada con la sexualidad, ¿sí? Entonces es muy importante que la persona que comete este acto sexual, pese a que en el área de psicología forense se ha tratado de determinar un perfil, pues hay muchos rasgos que identifican a las personas. Entonces no podemos generar solamente un perfil, pero sí podemos tener ciertas características que nos pueden llegar a orientar sobre
sobre este proceso, ¿sí? Entonces es muy importante que no porque una persona tenga una característica de las que yo voy a decir hoy, pues vayamos a decir que esta persona es abusadora, ¿sí? Entonces eso lo tenemos que tener en cuenta, tenemos que ser muy prudentes y siempre consultar frente a la sospecha con las personas que ustedes consideren que pueden tener una apreciación mucho más fiable, mucho más acertada, claro. Nosotros como papás tenemos los radares encendidos. Yo soy mamá de una niña de 20 meses y siempre estoy vigilando todos los aspectos acerca de mi hija, las personas que están al lado, quién se le acerca, cómo se comporta. ¿Por qué? Porque mi gran preocupación es que mi hija pueda sufrir violencia de alguna forma y principalmente que pueda sufrir de violencia sexual. Es algo que no quiero para mi hija, ¿sí? El riesgo está en todos, pero cada papá, cada mamá, cada cuidador está en el rol de proteger a su hijo, de tratar de evitar que estas conductas puedan iniciarse dentro del proceso de ellos, ¿sí? Bueno, entonces, ahora, ¿cuál es el perfil de esta persona que comete violencia sexual contra un niño? Primero quiero que todos tengamos en cuenta algo. Evidentemente nuestro instinto protector de padres, de cuidadores, de familiares de los niños que pueden llegar a ser víctima o que han sido víctima de violencia sexual de algún tipo, tenemos los radares encendidos, ¿verdad? Sea o no sea mi niño víctima de violencia sexual, lo haya padecido o no, mis radares siempre están encendidos y siempre estoy desconfiando de las personas. Eso es completamente normal de todos los padres. Queremos proteger a nuestros hijos. Pero algo muy importante con este perfil y que yo quiero que tengan interiorizado es que no quiere decir que porque una persona tenga una de las características que yo les voy a dar el día de hoy, necesariamente tenga que ser un abusador, ¿sí? Tenemos que ser muy prudentes con este tema. Si ustedes llegan a sospechar, si de pronto estas características que yo doy el día de hoy se le asemejan a las de alguien cercano, a las de alguien que ustedes conocen, por favor cuéntenos, confíen en nosotros y nosotros les orientamos el proceso más adecuado, ¿sí? Antes de ir a lanzar una palabra, antes de ir a lanzar un juicio contra alguien, ¿vale? Yo sé que la intención de ustedes no es lastimar a nadie, ni la mía, evidentemente, pero sí tenemos que ser muy prudentes porque esos radares de padres a veces pueden generar que nosotros tengamos acciones inadecuadas contra otras personas. Entonces, bueno, yendo al tema principal de este pedacito del video, es importante que tengamos en cuenta que los adultos que violentan sexualmente a niños y niñas generalmente los conocen de antes. Entonces, recordemos que los índices de violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes está principalmente concentrado en familiares. Lamentablemente en todo el mundo tenemos que la tasa más alta de violencia sexual, de abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes, estos abusadores están dentro de nuestra familia. Sí, es triste, pero es la realidad y nosotros como padres, como madres y cuidadores tenemos que estar preparados para eso y desconfiar de todos, ¿sí? Realmente en este tema de la sexualidad, en este tema de los conflictos que pueden tener las personas dentro de sus cabezas, es muy importante que la perspicacia sea la que guía nuestro actuar, ¿sí? Si nosotros consideramos que hay algo sospechoso en la relación que tiene nuestro hijo con otra persona o la relación que tiene esa otra persona frente a mi hijo, pues lo primero que tengo que hacer es prender las alarmas y empezar a retirar a mi hijo de esa situación en la que está expuesto, ¿sí? Si yo veo que mi hermano, que mi cuñado, que mi cuñada, que mi hermana está observando de forma inadecuada a mi hijo, está tocando de forma inadecuada a mi hijo, a mi hija, lo primero que yo tengo que hacer es inmediatamente retirarlo, hablar con mi hijo y evitar que mi hijo tenga contacto con esa persona, por lo menos hasta que yo me sienta realmente tranquila, ¿sí? Recordemos que los tocamientos inadecuados no solamente están dirigidos a los pechos, a la vulva o al trasero, a la cola, a las nalgas, ¿sí? Está dirigido, si alguien me toca de forma inadecuada el brazo, si alguien me toca de forma inadecuada la mano, yo lo siento, mi hijo lo siente, o yo como mamá o papá o cuidador lo veo, pues eso hace parte de tocamientos inadecuados, de tocar la cara, la boca, cualquier otra parte del cuerpo sin importar que no sea genital, pues yo tengo que prender mis alarmas, ¿listo?
El segundo punto que tenemos que tener en cuenta es que generalmente los abusadores o las abusadoras de niños, de niñas y adolescentes han sido abusados en su infancia. Es muy difícil romper este ciclo y generalmente nos quedamos callados, y al quedarnos callados, ¿qué hacemos? Que las emociones, que el tema comportamental y mental se vaya aumentando de forma negativa y esto se convierta en una bola de nieve y veamos como normalizado el tema de abuso, ¿sí? Entonces es muy importante que tengamos en cuenta que la mayoría de abusadores ya han sido abusados anteriormente, ¿sí? Generalmente de niños han sido abusados. Entonces es un punto que tenemos que tener muy claro. Tercer punto, los abusadores de niños pueden ser mujeres, pueden ser hombres, pueden ser niños y pueden ser adolescentes. No necesariamente tiene que ser alguien adulto, alguien mayor para abusar de los niños. Entonces, ¿qué es importante tener en cuenta? Que no importa el estrato, no importa la calidad de educación que haya podido recibir, que es que tiene los posgrados, que es que tiene tantos estudios o que no tiene ningún estudio, eso es inherente, ¿sí? Que además no importa al estrato social al que pertenezca, ¿sí? Que sea una persona económicamente inestable, económicamente poco, digamos, solvente, o una persona muy estable económicamente y con mucho dinero, realmente es inherente al proceso de abuso. Entonces los abusadores pueden ser de cualquier estrato, de cualquier capacidad cultural, de cualquier capacidad educativa, pueden vivir en cualquier lugar y no necesariamente tienen un rol específico dentro de la sociedad. ¿Cuáles son las características generales de cómo se acerca una persona a nuestra familia, a nuestro hogar, para abusar de nuestros niños? Entonces, principalmente tenemos que ver que la manipulación es la característica por excelencia de los abusadores, ¿sí? Entonces, las personas que quieren abusar de nuestros integrantes de la familia, de nuestros niños, niñas y adolescentes, generalmente lo que buscan es interferir en el poder que tienen los padres y madres, ¿sí? Haciendo acotaciones y anotaciones frente a las reglas, frente a las normas y frente a la obediencia. Generalmente se muestran como mediadores de los niños, niñas y adolescentes frente a sus padres. Les infringen cierto grado de poder a estas personas. Por ejemplo, personas que manipulan con el dinero, manipulan con el poder, ¿sí? Entonces hemos visto casos, por ejemplo, en los cuales un arriendo se cobra con un hijo, ¿sí? Un mercado se cobra con un hijo, una presencia se cobra con un hijo, con un niño, con una niña, con un adolescente. Entonces, generalmente, las personas cercanas que abusan de nuestros hijos tienen ese poder, ¿sí? Ese poder de ejercer autoridad, de manipular las normas, de manipular las reglas. Generalmente estas personas se ganan la confianza de los papás, de las mamás, de los cuidadores y hasta de los mismos niños. Por eso, al momento de pasar ese límite de confianza, cuando el abusador empieza a tocar, a decir o a mostrarle al niño cosas inadecuadas que el niño puede reconocer como inadecuadas, el niño prefiere quedarse callado, ¿sí? Porque piensa que papá y mamá no le van a creer, ya que es una persona tan apreciada de la familia, ¿sí? Entonces, eso lo tenemos que tener muy claro. Y por último, tenemos el tipo de abusador espontáneo, que es ese que se encuentra con el niño, niña o adolescente por única vez en alguna oportunidad y decide acceder, violentar la integridad de este niño, niña o adolescente sin conocerlo, sin prepararse, sin generar ningún tipo de manipulación psicológica, sino simplemente aprovecha el momento de vulneración del niño donde se encuentra solo y accede a este niño una única vez. Por último, tenemos el tema de los secretos. Es muy importante, papás y cuidadores, que entrenemos muy bien a nuestros hijos en los secretos. Los secretos realmente no deberían existir, ¿sí? Evitemos a nuestros niños adjudicarles secretos que puedan perjudicar la toma de decisiones a largo plazo, ¿sí? Los secretos los podemos tomar como adecuados o inadecuados, ¿sí? Los secretos adecuados generalmente son secretos que no se guardan para siempre, sino tienen un corto tiempo de
de guardado, ¿sí? Entonces, por ejemplo, como que vamos a hacerle una sorpresa a tu mamá de cumpleaños, debes guardar el secreto de la torta que estamos preparando, debes guardar el secreto del regalo que le compramos, pero ese secreto se va a destapar, se va a contar en un momento determinado, preferiblemente corto. ¿Sí? Es muy importante esto, que los niños los tengan claros, los secretos entre comillas buenos o adecuados siempre se van a contar, o sea, van a ser secretos por un periodo de tiempo cortico. En cambio, estos secretos que tienen un tono emocional y que tienen un tono de tristeza, de que si tú le cuentas a tus papás vas a lastimarlos, si tú le cuentas a tu tío vas a lastimarlo, si tú le cuentas a tus familiares, a cualquiera, vas a generar mucho dolor en ellos, pues este tipo de secretos realmente son los inadecuados o los malos secretos. Tenemos que tener en cuenta que todos los secretos que generen una emoción, generalmente estas personas se ganan la confianza de los papás, de las mamás, de los cuidadores y hasta de los mismos niños. Por eso, al momento de pasar ese límite de confianza, cuando el abusador empieza a tocar, a decir o a mostrarle al niño cosas inadecuadas que el niño puede reconocer como inadecuadas, el niño prefiere quedarse callado, ¿sí? Porque piensa que papá y mamá no le van a creer, ya que es una persona tan apreciada de la familia, ¿sí? Entonces, eso lo tenemos que tener muy claro. Muy buenas tardes a todos, mi nombre es María Margarita Torres Quintero, psicóloga, profesional de acompañamiento de la modalidad Mi Familia. Hoy vengo a hablarles a ustedes dos temas muy importantes en cuanto a la prevención de la violencia sexual en niños, niñas y adolescentes. Uno, son señales de alarma que se presentan cuando los niños están siendo violentados sexualmente. Y dos, un tema muy importante que debemos abordar desde la familia, que son los factores protectores. 1. Las señales de alarma. Pueden ser señales de alarma físicas, ¿cierto? Cuando nuestros niños de pronto tienen dificultad al sentarse, dificultad al caminar, de pronto aparecen fluidos extraños en su ropa interior, tenemos que poner mucho cuidado a este signo de alarma. 2. Las manifestaciones de los niños, niñas, adolescentes sobre ese abuso que de pronto está ocurriendo. Entonces, la tarea de nosotros como mamá y papá o cuidadores es brindar como esa confianza y esa credibilidad a lo que nuestros niños nos están manifestando. 3. El rechazo a alguna persona de pronto cercana que esté realizando ese abuso. Entonces el niño empieza como a apartarlo, a rechazarse, a sentirse inquieto o ansioso cuando esa persona se le acerca. Hay otras manifestaciones como son las pesadillas, ¿cierto? La regresión del control de esfínteres. Entonces los niños, cuando ya habían quemado como esa etapa de vida, entonces empiezan otra vez a orinarse en sus camas en las noches. Entonces ahí es una señal de alarma que nosotros tenemos que pellizcarnos qué está pasando ahí. Otra señal pues es lo que tiene que ver con el niño se torna agresivo, se torna ansioso. Entonces entre esas pues esas son algunas señales de alarma que se presentan cuando un niño está violentado sexualmente. Tenemos que estar pilosos y siendo muy observadores a los comportamientos de nuestros niños. Ahora les quiero hablar sobre los factores protectores. Los factores protectores es todo lo que me permite realizar, ¿cierto? Desde mi hogar, desde mi familia, para brindar esa protección a mi hijo. Yo como mamita, yo como cuidadora, ¿qué estoy haciendo para brindar esa protección a mi niño? 1. Entonces tenemos que fortalecer esos vínculos afectivos, ¿cierto? Desde la modalidad Mi Familia es como un punto clave que nosotros tenemos para trabajar con ustedes y insistimos siempre en los diferentes temas que nosotros tenemos que fortalecer esos vínculos afectivos. Tenemos que amar a nuestros hijos, hacerlos sentir que ellos están seguros al lado de nosotros, que nosotros los amamos, que los protegemos, que brindamos lo mejor de ser mamá y de ser papá. Entonces,
Eso es fortalecer nuestros vínculos. Segundo, educación en derechos sexuales y reproductivos. A veces decimos, no, pero mi hijo está muy pequeño, ¿yo cómo le enseño esa educación sexual? A los niños que están a corta edad, yo tengo que empezarle a enseñar el cuidado de mi cuerpo, ¿cierto? Entonces, todo eso, el cuidado de mi cuerpo, de mis partes privadas, mis partes íntimas, enseñarles con los nombres que son realmente, y poco a poco, a medida de la comprensión de su edad, ¿cierto? Tener unos canales de comunicación efectivos, donde la familia se pueda expresar, donde los niños se puedan expresar, donde todos podamos expresar nuestras emociones y escucharnos cada día más, ¿cierto? Otro punto muy importante es la resolución pacífica de conflictos. Cuando implementamos esa estrategia de resolución pacífica de conflictos en nuestro hogar, a los niños les facilita comunicarse con nosotros, se les facilita que ellos nos puedan contar las cosas a nosotros como mamá y papá. Otro, lo que decíamos, una crianza basada en el afecto, en el amor, es muy importante. Es la clave para prevenir diferentes riesgos en los hogares, y es la clave para que nuestro hogar sea armonioso, para que nuestro hogar esté lleno de muchas habilidades positivas. Y por último, tenemos que tener unas relaciones equitativas y democráticas. ¿Qué son esas relaciones equitativas y democráticas? Cuando en el hogar nos permitimos dialogar, cuando en el hogar respetamos los derechos de cada uno de los miembros del hogar. Entonces, eso era lo que quería decirles a ustedes hoy. Como tareita, les dejo escribir en una hojita qué factores protectores he practicado y experimentado con mis niños a través de sus etapas de vida, a través de su ciclo vital. Esto es muy importante, reflexionarlo, y hasta qué punto yo como mamá he brindado esos factores protectores. Hasta pronto y nos vemos en otro masterclass. Espero que esta información haya sido de su agrado y sea muy productiva para nuestra crianza de nuestros hijos, y muy productiva en la prevención del abuso sexual. Tenemos que estar muy vigilantes y muy observadores de todas las necesidades que tienen nuestros hijos y todo lo que les pasa a diario. Adiós.